un día, todo el martes, bien complicado, estoy saturadísimo. Pero la anterior semana hemos avanzado hasta cierta parte de patologías uterinas, nos había faltado un poco de ovario, lo vamos a continuar al final de esta parte de patología uterina. Y bueno, habíamos hablado de patologías del oviducto y del útero. Permítame un poquito, tomaré mi captura. Ok, ok. Bueno, no tengo que repetirles que los que no tengan camas activas no cuentan como asistencia. Bueno, eh, entonces espero que les haya ido bien con respecto a las tareas. No se olviden que las tareas tienen que tener un respaldo bibliográfico. No se olviden, obviamente, no tengo que decirles que no acepto copy-paste, ¿no? Y que sería una vergüenza que les diga quién hizo copy-paste. Entonces, automáticamente le pongo cero, no califico, ¿ya? Entonces, eh, bueno, así son las normas, así son las normas, ¿está bien? Si no, bueno, pues, hay algunos que no las aprenden. Hay otro semestre, el próximo semestre igual se abre la asignatura, no hay lío. Bueno, entonces paso a compartirles la, la continuación de lo que habíamos quedado. Alguien me comentó, perdón, alguien me pasó unas fotos de piometra, no me acuerdo quién, de una perra, de una cirugía. Después la puede compartir hoy día para que la puedan ver, ¿ya? Eh, para que la puedan ver y, eh, y que lo podamos discutir, ¿ya? Entonces todo está registrado y anotado. Más bien, gracias por las fotos. Estas son casos que se ve todo el tiempo en el caso en el caso de las perras. Les comparto la pantalla. Ok. Hemos quedado ahí, ¿no ve? Está en pantalla. Me dicen si se puede apreciar, porfa. Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Entonces, habíamos quedado ahí, ¿no ve? Habíamos hablado del tratamiento y todo eso. Mm, Bueno, entonces entramos a prolapso uterino. A prolapso uterino. Eh, Hay factores predisponentes con respecto a los prolapsos uterinos. Bueno, los prolapsos uterinos y vaginales están asociados. O sea, si hay un prolapso uterino, tiene que haber un prolapso vaginal. Ahora, si hay prolapso vaginal, no necesariamente va a haber prolapso uterino, ¿no ve? Por lógica. Eso se entiende. Entonces, este prolapso uterino generalmente está asociado a problemas en vacas y perras. Ya en vacas y perras es donde más se ha visto. No quiere decir que las demás especies no las tengan, ¿no? También se ha podido apreciar esto en cerdas, se lo ha visto en gatas, pero creo que la vaca, por la característica y por el esfuerzo en el trabajo del parto, es donde más se ha observado este tipo de problemas, ¿ya? Entonces está asociado generalmente a vacas con problemas de manejo nutricional. También puede ir asociado a deficiencias de minerales como calcio, que quiere decir que una hipocalcemia puede generar también los prolapsos uterinos, ¿ya? Factores de manejo, por ejemplo, especialmente en vacas lecheras con estrés, ¿ya? Perdón, estaba sonando mi teléfono, ya lo desconecté. Entonces, en el caso de vacas
de vacas lecheras, les decía, cuando hay factores de estrés, cuando hay factores de estrés, y esto sobre todo cuando se da porque eh, hay estrés por producción láctea, y mientras más productora la vaca lechera, mientras mayor sea la capacidad de producción de la vaca lechera, mayor va a ser el riesgo a que tenga prolapsos uterinos, y no solamente uterinos, o sea, no solamente prolapsos, sino otro tipo de patologías. ¿Ya? El tamaño del ternero puede influir, puede influir, ¿ya? El tamaño del ternero puede influir en el momento del parto. Está bien, generalmente va asociado a terneros muy grandes. Obviamente esto se da por programas de inseminación artificial. Los programas de monta natural generalmente no generan este tipo de problemas, aunque puede ser que el problema ocurra en vaquillas y no en vacas, ¿no? En vaquillas sí se puede dar por factores de monta natural, donde el toro es demasiado grande y esto puede generar los problemas en el momento del parto. En las demás categorías, como las vacas, eh, esto se puede dar generalmente por programas de inseminación artificial. Entonces siempre hay que saber eh, elegir, seleccionar el grupo de hembras que van a ser trabajadas para monta natural y para monta artificial, en este caso la inseminación. ¿Ya? ¿Qué más? La gestación gemelar. La gestación gemelar, que también puede ocurrir en el caso de la hembra bovina, que es generalmente es una hembra monótoca, ustedes saben, pero en muchos casos ha tenido este tipo de conductas reproductivas donde la hembra ha llevado adelante una gestación con dos individuos, y este problemita se puede agravar cuando llegue el momento del parto. Entonces esto puede generar también prolapso vaginal y uterino. En el caso, por ejemplo, también de la edad, es otro factor determinante. Les decía, las vaquillas pueden tener siempre prolapso uterino, siempre y cuando vaya asociado esto a montas por toros muy grandes, ¿ya? Y que puedan generar ese tipo de problemas. ¿Está bien? Entonces hay que hacer un manejo adecuado, hay que seleccionar el grupo de forma correcta. ¿Está claro, Maldonado? ¿Se entiende? Sí, doctor. Bueno, Aquí estoy. bueno. Orugas Jiménez, ¿se entiende lo que dije? Nosotros están almorzando. Bueno. Entonces, se puede apreciar en hembras caninas y porcinas. Les había dicho esto, les había comentado de este proceso, que puede apreciarse en hembras caninas y porcinas, lastimosamente con factores congénitos, va asociado a factores congénitos, ¿ya? Eh, el hiperestrogenismo puede ser otro factor. Tengan muy en cuenta, ya les he dicho que cuidado con el cipionato es 10 veces más potente que el benzoato, entonces eso puede influir también en que una hembra pueda tener ese tipo de patologías. También va asociado a consumo exagerado de trébol, que pueda generar también este tipo de problemas, o inclusive a pastoreo en alfalfa tierna, que no porque sea estrogénica, sino porque puede generar un timpanismo, y eso también puede provocar una presión interna, y obviamente pueda la hembra tener este tipo de patología como consecuencia de una presión interna, ¿no? Las retenciones placentarias, lastimosamente, van asociado a este tipo de problemas. Ya las retenciones placentarias se van a complicar lastimosamente, como ustedes ven en la pantalla, ¿no? Podemos tener una hembra que no solamente haya tenido retención placentaria, sino que se te viene el problema de prolapso uterino, y lastimosamente este útero, primero hay que solucionar la retención, y después tratar de solucionar este prolapso. ¿Está bien? Los pólipos uterinos, estos pólipos que puedan estar ubicados en todo el trayecto desde lo que es la cervix hasta el fondo del cuerno uterino, pueden generar también, inclusive pólipos a nivel vaginal,
¿no? Estructuras tumorales a nivel vaginal que también puedan generar ese tipo de problemas. Como habíamos dicho, las distocias lastimosamente van asociadas no solamente a la perra, sino también van asociadas a la vaca. Y las distocias, no solamente el problema del feto muy grande o la mala ubicación del feto, sino el problema de tratar de resolver esa distocia puede generar una mala manipulación, ¿no? Lesiones internas a nivel uterino y obviamente prolapsos, ¿ya? Entonces hay una relajación excesiva en este tipo de procesos de los ligamentos de sostén, ¿ya? Y esta relajación excesiva o la falta de fuerza que tenga este ligamento para poder sostener y fijar al útero dentro de la cavidad pelviana, en este caso abdominal, ya no pelviana, puede generar también este tipo de situaciones. Entonces, esos son los factores predisponentes. Esos son los factores más comunes que van asociados a lo que son patologías como las retenciones, perdón, los prolapsos uterinos y que pueden estar asociadas a retenciones placentarias. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Está claro? Muy bien. Juanca Daisy, ¿se entiende? Sí, doctor. Bueno, bueno. Entonces, el tratamiento generalmente hay que hacerlo primero tomando en cuenta que hay que desinfectar la zona. Hay que hacer una asepsia, una limpieza adecuada de lo que está expuesto. Generalmente esta limpieza tiene que hacerla en forma muy cuidadosa y además, obviamente, hasta el último rincón del área expuesta, ya se debería lavar con una solución hipertónica de azúcar o una solución azucarada hipertónica. Pueden utilizar productos farmacéuticos, ya, pero a veces es mejor preparar. Tú lo puedes preparar tranquilamente una solución hipertónica para que no tengamos problemas. ¿Cómo prepararíamos una solución hipertónica? ¿Alguien me puede decir? Ha llevado farmacología, ¿no ve? Doc, pero en este caso no se podría usar un suero glucosado. No, vamos primero a la pregunta, después sí te respondo la otra pregunta que me haces. ¿Cómo preparar una solución hipertónica? Cri, cri, nada. ¿Cuánto es hipertónico? ¿Qué pasa? Es farmacología básica. Doctor, es hipertónico cuando, digamos, tiene una concentración de solutos mayor en comparación a lo del plasma, si no mal recuerdo, no me acuerdo muy bien. A ver, a ver. Más o menos, más o menos. Dame ¿qué quiere? Eh, ¿Cuánto sería en porcentaje una solución hipertónica? Si tú vas y te compras un suero, como alguien me preguntó, no me acuerdo quién me preguntó, ¿Vargas me preguntó? No me acuerdo. Eh, si tú tienes una solución, si tú quieres comprar una solución glucosada hipertónica en la farmacia, ¿a cuánto por ciento tendría que estar para que sea hipertónico? ¿Cuánto es hipotónico, cuánto es isotónico y cuánto es hipertónico? Va a estar lindo el examen de este semestre. De primera. Vamos a anotar las participaciones antes que me olvide. ¿Alguien quiere participar? ¿Qué dice el internet? Nada. ¿Cómo es?
Ah, doctor, isotónico no es cuando tiene la misma osmolaridad del plasma, No, 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 nada que ni ver con eso. en la sangre. No, no. ¿Y me estás preguntando o me estás respondiendo? ¿Cómo es? Esto es farmacología, no estoy hablando de laboratorio. ¿Cómo es? ¿Cuánto es hipotónico, isotónico e hipertónico? ¿Ah? ¿Qué es una solución hipertónica? Es cuando la osmolaridad es superior a la de los líquidos corporales. Bueno, ¿y en porcentaje qué es? Ya, digamos, aceptemos esa teoría. ¿Y en el porcentaje qué es? ¿Cómo lo vas a preparar? Porque vos vas a estar en el campo. Y si estás en el campo y no estás con una farmacia al lado, entonces dice, bueno, preparemos una solución hipertónica. Doctor, hipertónico es cuando es la mayor concentración y hipotónico es cuando es la menor, creo. No, no, claro, claro, todos Sería un sabemos eso. 60 y un 40. ¿Qué? 60/40. 60/40, ¿qué? 40 de solución salina y 60 de la otra concentración para hacer la hipertónica. ¿De cuál concentración? Concentraciones de sales. Están chacreando, pero duro. ¿Saben, por ejemplo, cómo le bajan la concentración a una solución salina, por ejemplo? Si tú quieres aumentar, si tú tienes una solución salina al 8% y quieres bajar y la necesitas al 5%, ¿cómo la bajas? Aumentando el líquido. Ya, correcto. ¿Y cómo sabes cuánto líquido aumentar? ¿Han visto la fórmula de volumen 1 sobre volumen 2 es igual a presión 1 sobre presión 2? ¿Se acuerdan? Donde Sí. incremento de volumen va a ser igual, bueno, ya saben. ¿Sí? ¿Lo vieron? Un colegio, ¿te acuerdan? ¿No ve? Bueno, esa fórmula se usa tan sencilla. Entonces, una solución hipertónica es una solución arriba del 10%. Una solución hipertónica es una solución arriba del 10%. ¿Está claro? Entonces, una solución hipotónica es una solución por debajo del 7%, por debajo del 7%. Y una solución isotónica es una solución al 7%. ISO. ¿Ya? ISO. Entonces, aquí preparamos una solución hipertónica azucarada. Entonces, pues yo les decía, la fórmula de volumen 1 o la fórmula de volumen 1 sobre volumen 2 es igual a presión 1 sobre presión 2. La usas no solamente para incrementar volumen, sino que también puede servir como una base para incrementar presión. Porque si tú dices, bueno, yo tengo, pero miren, yo solamente conseguí un suero al 5%, pero yo necesito solución azucarada al 15% para este trabajo. Ah, ¿qué le aumentamos? ¿Qué le aumentamos? Correcto, vaca, azúcar. Entonces, le aumentamos azúcar. Y si le aumentamos azúcar, ¿cuántos gramos de azúcar le aumentamos? ¿Cuántos gramos de azúcar le aumentamos? ¿Cómo es, Carlita? Hay una fórmula de farmacología que dice, esta es la ley de la farmacología en metrología. Ustedes saben que la metrología es la rama de la farmacología que se encarga de los pesos y medidas, ¿no ve? Y la metrología te dice, un gramo en un ml es igual al 100% de concentración. Un gramo en un ml es igual a 100% de concentración. ¿Se dan cuenta? Entonces, puedes hacer una regla de tres sencilla para poder decir cuánto de presión le vas a aumentar a un determinado volumen para que se transforme del 5% al 8%, o en este caso, del 8% al 12% de concentración azucarada. ¿No ve? Bueno, no se preocupen que cuando hagamos la práctica, se los voy a, se los voy a exponer en la pizarra en cota y obviamente todo lo que hablamos entra a examen. Todo lo que hablamos entra a examen, por si acaso. Muy bien, entonces usamos una solución hipertónica azucarada, ¿ya?
necesitamos revisar las laceraciones y obviamente si hay laceraciones a nivel de la mucosa uterina, necesitamos hacer unas suturas. Para esto utilizamos catgut. Ya el catgut es el mejor, obviamente, aunque yo en vaca he usado hilo nylon sin ningún problema, este hilo de pescar. Yo sé que ese hilo nylon se va a encapsular, pero lastimosamente no quiero un catgut cuando hago, por ejemplo, alguna cesárea porque se reabsorbe muy temprano. Pero en caso de mucosa uterina sí se puede usar catgut, ¿ya? Hay que usar una anestesia epidural baja. ¿Por qué se llama epidural? ¿La vieron esto en farmacología o en... Ah, no, está llevando recién cirugía, ¿no? Recién está llevando cirugía. Entonces, hacemos una epidural baja, ¿ya? Y la epidural tiene que ser correctamente aplicada. Saben que cuando la aguja está en el lugar correcto, no necesita presión, va a entrar con muchísima facilidad la lidocaína, sin ningún problema. Y hay que hacer una sutura, y la sutura recomendable, fíjense ese esquemita que está en la pantalla, ese esquemita es una sutura a base de punner, una sutura de punner con pines, y estos pines son como los chuñuños de las guaguitas para amarrar sus cabellos, ¿no? Y eso se usa ¿para qué? Para evitar de que el hilo corte, lesione la piel, porque vas a jalar. Y además no queremos que se pegue, porque si logras que se pegue la mucosa de la vulva, la mucosa vaginal, bueno, y la vulva más que todo, porque va a ser la vulva, puede generar adherencias. No queremos adherencias. Queremos que el animal pueda miccionar sin ningún problema y que además no genere lesión. ¿Está bien? No genere lesión. Entonces, tú te lo puedes fabricar. Yo lo he fabricado, por ejemplo, con bolígrafo. Como les dije, lo partí el bolígrafo en dos y usé los choñiños de las guaguitas y trabaja muy bien. Trabaja re bien, ¿no? Y porque si te compras esto de uso veterinario, te sale como, qué sé yo, $30 más o menos. Y $30 y con 3 pesitos lo puedes hacer, ¿no? Entonces es más fácil, ¿ya? Lo pueden utilizar sin ningún problema. La idea es que esta sutura de flecha con agujas de Gerlach o Bunner con los famosos pines, ustedes lo puedan tener en su maletín y lo puedan llevar a cualquier lado, está bien, sin ningún problema. Y les repito, este tipo de sutura externa se hace con hilo nylon. Aquí no se usa catgut por lógica, no veo que tienes que sacárselo, no tiene que reabsorberse esto, ¿no ve? Y se debe quedar por lo menos 10 días, por lo menos 10 días. En el caso de la perra, a los 5 días hay que evaluar. En el caso de la perra, a los 5 días evalúas, ¿ya? Ojo, tienes que meter este útero con todo lo que salió, obviamente, con el máximo cuidado. Evitar de que las uñas largas afecten y en vez de arreglar te compliquen la vida las uñas, porque lastimosamente las uñas puede provocar lesiones. Entonces siempre para solucionar este tipo de problemas las uñas recortadas. ¿Ya? Bueno. ¿Se entiende? Obviamente que después de esto le metes un antibiótico. Yo, por ejemplo, uso los bolos intrauterinos que que ya quedaron al descarte, es que ya nadie los usa, que nadie debería usarlos, pero para ese tipo de casos sirve. Pero en caso de que no tengas los bolos, te compras amoxicilina o penicilina en polvo y esparces en el útero antes de meterla. Y después todo por vía parenteral. Antiinflamatorios, vitamina A para ayudar a la recuperación de tejido y obviamente antibiótico 3 días mínimo, 5 días máximo. ¿Ya? De acuerdo a las dosis recomendadas y al tipo de antibiótico recomendado para este tipo de casos. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno. Muy bien. Vamos a ruptura uterina. En el caso de la ruptura uterina, lastimosamente esto se ha dado por un montón de factores, ¿no? Uno de los factores puede ser, por ejemplo, por una mala manipulación del técnico, un mal trabajo de inseminación artificial donde tú has provocado lesiones. Y lastimosamente la lesión que se pueda provocar va a depender del lugar de la lesión, ¿no? La gravedad. Cuando va pegado a la rama arterial, ¿no?
ahí sí se pone fea la cosa y la muerte del animal es casi segura, casi segura. No hay mucha suerte en que no ocurra. Eh, ¿Ya? Los partos distóxicos y la mala posición del feto puede desgarrar también el útero, puede haber una ruptura. Y como les había dicho, el pronóstico es desfavorable. Ya el pronóstico es desfavorable. ¿Está bien? No le des falsas esperanzas al dueño, porque esto tendría que solucionarse por una cirugía, haciendo una laparotomía exploratoria, como una cesárea, ¿no? Y hacer la sutura interna. Difícil evaluarla, no es fácil evaluarla. La única forma que vos te puedes dar cuenta de que está pasando algo es cuando terminaste de sacarlo al feto y metiste la mano para ver qué ha pasado. Lastimosamente eso es fácil cuando hablamos de vacas o de yeguas. No es tan fácil cuando hablamos de perras y gatas. En el caso de perras y gatas, lastimosamente, la hemorragia interna puede llevar a la muerte en cuestión de horas. En cuestión de horas. O sea, hoy día solucionaste el problema, la mandaste a la casa que haga reposo y al día siguiente apareció muerta. Ruptura uterina, hemorragia interna es la principal causa. Por eso es preferible que el animal se quede en observación para saber qué hacer. No sé si alguien me preguntó sobre la vitamina K, pero no es, lastimosamente, es 24 horas antes, no en ese momento, casi llega a ser ineficiente la utilización de vitamina K. Sí habría que poder hacer una ecografía, eso sí, hacer una ecografía para poder evaluar ese tipo de situaciones. ¿Está bien? Entonces la ruptura uterina es quirúrgico, no queda otra, es quirúrgico, pero con un diagnóstico adecuado. Y como les digo, la mayoría se muere. La mayoría se muere. Y bien, y bueno, el pan nuestro de cada día, lastimosamente, en todas las especies. Hicimos recién un trabajo con un tesista con el cual estamos trabajando, con Rudy, en ovejas. Hasta en ovejas hemos encontrado este problema de metritis. Ya, fíjense que la metritis es una inflamación de la pared uterina. Ustedes saben que si el proceso inflamatorio está enfocado a mucosa, sería endometritis. Si el proceso va más allá de la mucosa, ya se denomina metritis. ¿Está bien? O sea que no hay miometritis sola, ni hay perimetritis, eso no existe. Entonces, lo que vamos a ver es o endometritis o metritis como tal. Y lastimosamente la endometritis se puede complicar con metritis y la metritis termina complicándose con piometra. Entonces, ese es el camino. ¿Ya? Ese es el camino. Ahí va. ¿Ya? Entonces, los factores predisponentes, por ejemplo, son el parto. ¿Por qué el parto? Porque el parto puede generar contaminación de acuerdo a dónde haya estado el animal. No se olviden que desde la cerda, por ejemplo, se tiene una paridera. Y cuando la cerda es llevada a la paridera, se controla el nivel de limpieza en el lugar para evitar que la cerda vaya a parir en un lugar sucio. Entonces es fácil de controlar la cerda. Ya, solo en las crianzas de patio hoy en día no se controlan. Lastimosamente en la ganadería bovina, en ganadería bovina de carne, la mayoría de las vacas paren en campo, entonces vos no te das cuenta. Pero el riesgo de metritis en ganadería de carne es menor. No se olviden que el útero tiene una gran capacidad de luchar contra agentes contaminantes. O sea, no solamente por un efecto o por un mecanismo de defensa humoral y tisular, ¿no? Este nivel de neutrófilos que son liberados a nivel de la mucosa uterina son impresionantes y controlan muy bien los procesos infecciosos. Pero hay casos que salen de la mano, se complican mucho más de acuerdo con el agente al cual uno se esté exponiendo y en este caso puede haber problemas de metritis no solamente en ganadería de carnes, sino también obviamente mucho más en lecheras. Creo que las lecheras son las vacas, o digo, son las hembras más susceptibles de tener ese tipo de problemas. Les había dicho por la característica de su producción, ¿ya?
Entonces, si hay deficiencia de asepsia en el parto y en el postparto, se nos complica. Si usamos semen contaminado, como lo que está pasando en Cochabamba, no sé si les comenté, pero creo que les comenté otro semestre, el uso, por ejemplo, de semen contaminado en inseminaciones artificiales en perras está generando muchísima metritis. Entonces, no es nomás querer hacer trabajo de inseminación. Está bien, hay que ser profesional en todo sentido. Y en ese caso hay que saber las medidas de asepsia adecuadas para manipular el semen y obviamente metérselo al útero de la perra en el programa de inseminación. Pero no solamente ocurre en la perra, ocurre en la cerda, puede ocurrir en la oveja, ocurre en la vaca. Entonces necesitamos tener el semen libre de agentes contaminantes. Las enfermedades venéreas, estamos hablando brucela, trichomona, leptospira, campylobacter, IBR, DBV, tuberculosis metida entre medio, leucosis hoy en día, bueno, todas las enfermedades de transmisión sexual, entre comillas, son elementos que pueden ocasionar infecciones uterinas y problemas dentro de la recuperación de este útero, que generalmente se puede dar en procesos postparto, ¿ya? O posterior al aborto, no se olvide. A partir de la metritis, les había dicho, se desarrollan catarros, y los catarros hay que saber evaluar. Tenemos una clase exclusivamente para eso, ¿ya? Los catarros son elementos que nos ayudan, por ejemplo, a determinar si la hembra está en grado 1 de la infección, en grado 2 o en grado 3, dependiendo el tipo de catarro que la hembra esté liberando a través del útero, ¿ya? Y esto se puede complicar, ¿no? Cuando ya este catarro se transforma purulento y pasó a ser una piometa. Entonces, la calidad del catarro va a ser determinante para saber lo que está pasando con este individuo. ¿Está claro? Bueno, entonces, como habían visto y alguien me pasó unas fotos, hay piometras que las vamos a ver más adelante, piometras de cervix cerrado, piometras de cervix abierta. Lo mejor sería tener que la hembra esté liderando esos catarros y vos te guíes, ¿no? Te guíes para saber lo que está pasando y podamos hacer un tratamiento lo antes posible. Pero lastimosamente a veces no ocurre porque la mayoría de los casos va asociado a cervix cerrada. Entonces no vemos ese catarro. Bueno. El diagnóstico, todo va a estar en base a una anamnesis, al historial del animal, ¿ya? En el caso de animales mayores, se puede hacer tacto, es muy fácil reconocer mediante tacto. Sabemos de que la ecografía llegaría a ser el medio ideal para hacer este trabajo. La pared uterina va a estar sin tono, ¿ya? Va a estar flácida. Se puede inclusive palpar fibras longitudinales en el caso de la yegua y la vaca, ¿ya? Y un Burdi positivo, ¿ya? Que es obviamente, vamos a ver, un prolapso del primer anillo cervical. Prolapso del primer anillo cervical. ¿Ya? Este prolapso es sinónimo de proceso inflamatorio. Este es un sinónimo de proceso inflamatorio en el cual obviamente nos está diciendo que este animal necesita antibiótico, ya inmediatamente, y necesita un antiinflamatorio. ¿Está bien? Entonces el antiinflamatorio que ustedes elijan tiene que ser el más recomendado, ¿no? De acuerdo a su experiencia o y a su conocimiento en farmacología. Ya no se olviden que las vías de administración son determinantes para el efecto del producto y obviamente el tipo de aguja o jeringa que se use para el trabajo. ¿No? Dentro de ese tratamiento, tiene que ir obviamente una asociación entre lo que es una antibiótico-terapia y el uso de hormonas, ¿ya? Acá, por ejemplo, está en pantalla la prostaglandina, que es quizás la mejor prostaglandina del mercado, el famoso Lutalis.
Y este Lutalis es un producto americano, ¿está bien? Creo que es el producto de mejor calidad y de mejor actividad dentro la parte hormonal para el conjunto de hembras en producción, y también se lo puede utilizar para animales de compañía. Esta hormona hay que tener muchísimo cuidado porque saben que va a provocar una elevada temperatura y que en dosis no adecuadas puede inclusive causar la muerte. Pero la combinación ideal: antibiótico, prostaglandina y antiinflamatorio. Y a eso le puedes añadir un suero para que este animal se recupere, complejo B, y además le metes la vitamina A, D y listo, el paquete completo, solucionado el problema, ¿ya? No te puedes inventar nada porque todo está en base a la sintomatología del animal. La sintomatología y el conocimiento teórico del problema que está ocurriendo en el animal te va a guiar a que vos hagas el tratamiento adecuado. Entonces, qué sé yo, no le voy a poner suero Ringer a este animal, ¿no ve? Entonces, en lo posible le voy a poner suero glucosado, porque necesitamos energía para este animal, ¿no? Entonces, no nos inventemos tratamiento, hagamos el tratamiento adecuado, ¿está bien? Entonces, el antibiótico, igual, la vía de administración, la dosis de acuerdo a la especie animal, la frecuencia. Saben que hay antibióticos cada 8 horas, hay antibióticos cada 24 y cada 12, pero en las especies, en los animales, especialmente perros y gatos, generalmente se prefieren los antibióticos de cada 12 horas, dependiendo el tipo de antibiótico, No lo podemos meter a todito a la bolsa. Esta va a acabar en menos de un minuto esta primera sesión. Se vuelven a conectar, como siempre. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? Doctor, buenas tardes. Entonces, esta patología no llega a ser lo que es congénita, es decir, que no se llega a presentar en lo que son las hembras que no han tenido ningún parto. Bueno, una cosa es congénito y otra cosa es hembras que no han tenido ningún parto. Ah, sí. No es congénito, por si acaso, sepan diferenciar bien eso. Les decía, una cosa es congénito y otra cosa es que la hembra no haya parido nunca. El hecho de que una hembra no haya parido nunca no es tampoco sinónimo de que tenga el problema de metritis o piometra. Sí puede estar asociado a un bloqueo completo de la actividad reproductiva. Ahí sí, si hay un bloqueo por factores externos, como también por factores internos, puede estar siendo susceptible la hembra a tener problemas de metritis, ¿sí? ¿Ya? Especialmente cuando hay dominancia o permanencia de progesterona en el torrente sanguíneo, y eso puede influir, eso sí puede influir, ¿ya? Pero no es una patología genética, es una patología adquirida. ¿Está claro? ¿Alguien más desea Pero, preguntar antes de continuar? bueno, pero es de los prolapsos uterinos. Estaba mencionando de una sutura. Es con botones, ¿verdad, César Pines? Sí, son como bolitas, te digo, de los choñunos que vos haces pasar por medio de la bolita y no te permite que vos provoques lesión a nivel de la piel, porque tienes que jalar. Y no es lo mismo jalar en una perrita que jalar en una vaca. La presión es mucho mayor en una vaca. Entonces, En la eso, vaca, en la vaca, ¿cuántas bolitas utilizan? ¿O son tres los que utilizan sí, a cada los uno? costados se puede poner 3 a 4, dependiendo del tamaño de la vulva, porque también las vacas cebuinas tienen una vulva más larga. Tú puedes poner hasta 5, pero en vaquillas 2 a 3, ¿no?
de acuerdo a tu necesidad, ¿no? No hay un límite, ¿no? Si vos crees que va a funcionar mejor con 3 o 4, genial, métale. Si se puede hacer con 2, no hay problema. La cosa es que esté seguro, que esté fijo. Bueno, tampoco le vamos a saturar de esas bolitas ahí, ¿no? Ah, ya, Doc. Y una pregunta más referente a eso. En el momento de que nosotros aplicamos estos chononos o incluso los botones, hay que tener sí o sí una antisepsia, ¿no? O sea, desinfectar esto para Claro, poner en nariz. Y con claro que sí. esta, lo desinfectamos con lo mismo que nos decía de la solución ay, pucha, no, del azúcar o con otro tipo de solución. No, 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 no se olviden, no se olviden, cuidado, se equivoque, que la solución hipertónica azucarada no es para desinfectar. Esta es una solución que se Terapia. utiliza para reactivar el tejido lesionado, para hidratar y darle la energía. Para el caso de la desinfección, ustedes pueden utilizar cualquier desinfectante comercial de uso médico, cualquiera, ¿ya? Para evitar, obviamente para limpiar la zona. Y en el caso de las suturas, es otro desinfectante. Ahí nosotros utilizamos amonio cuaternario o puedes utilizar yodopovidona. Pero yo no recomiendo la yodopovidona porque arruina la sutura, puede generar eh, que haya un desgaste a nivel del hilo y que se rompa. Mejor usar amonio cuaternario, que está de moda con esto del COVID. El amonio nosotros lo utilizamos todo el tiempo y ahora está de moda. Todo el mundo quiere usar amonio cuaternario y está barato de paso. Antes era caro, ahora es barato. Gracias, Doc. Gracias a vos por preguntar, Andrea. Ahí lo anoto. Después me olvido. Muy bien, Doctor, dígame. eh, nos estaba comentando que en la ruptura uterina la única solución sería quirúrgica. ¿Nos puede explicar más o menos cómo se hace? En la ruptura uterina. Muy bien. En el caso de la ruptura uterina, se hace una sutura dependiendo la seriedad del caso, pero generalmente se usa una sutura, no se están llevando cirugía, ¿no ve? Ya han hecho seguramente sus, ¿cómo se llama? Bueno, ese bastidor para hacer su suturario, ¿no ve? Han hecho la sutura continua con lazada, esa es la que se utiliza, ¿ya? Esa es la que se utiliza, Diana. La sutura continua o enlazada continua, no me acuerdo cómo se llama específicamente. Surgete continuo, ay, se me fue, pero yo la conozco como sutura continua enlazada, ¿no? Esa es la que se utiliza para solucionar eh, la, esta patología, ¿ya? La pueden ver en el internet, por favor, o si no, ahorita la busco yo y se las muestro. A ver, no sé, pues déjenme un ratito. Ah, mm, enlazada, pucha. A ver, vamos a buscar. Vamos a ver si aparece. Ah, ok. Se llama sutura continua entrelazada. Bueno, así está. Pero está en YouTube. No, no quiero mostrarles un video. Solo quiero una imagen. Vamos a buscar.
A ver. Doctor, son como las que tienen forma de U, ¿verdad? Más o menos. La sutura, es que hay diferentes formas de sutura, inclusive esa en U es diferente. Ya. Aquí está. La voy a poner en pantalla. Espero que se vea. Compartir pantalla. Estoy compartiendo la pantalla. Me dicen si se ve, porfa. ¿Sí? ¿Ven esta de Sí, acá? Doc. Sí, Doc. ¿Ve dónde está la manito? Sí. Esa es la Sí, sutura. Doc. Sí, Doc. Sutura continua entrelazada. Saben que la cicatrización, eh, el tipo de sutura que vos utilices, bueno, yo no soy clínico, el Sanjicho es más capo que yo en este caso, pero yo más o menos lo que yo he aprendido en la universidad y para qué yo he aprendido con uno capo, realmente para mí el mejor cirujano que he visto, ¿no? Mi docente de cirugía. Y él decía, como dice Alexander, que las suturas van a estar de acuerdo a la necesidad y al tipo de cicatrización que vos quieres. Entonces, hay suturas de inmersión. ¿Qué quiere decir de inmersión? Cuando 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 los bordes que quieres unir se quedan hacia abajo, se llama inmersión. Hay suturas de eversión, cuando los bordes tú quieres que cicatrice hacia arriba. Y hay de yuxtaposición, cuando los bordes se tienen que pegar. En el caso de la sutura continua, que ustedes conocen, y esta entrelazada continua, esta es una sutura de inmersión. Los bordes se van a unir y van a estar hacia abajo. Y esa es la idea. ¿No ve? Mientras que una sutura en U, como decía la Carlita más o menos, que esta parece también en U, ¿no ve, Carlita? Es muy parecida a la en U. Pero hay una sutura en U que es para piel, por ejemplo, que yo la uso mucho en las cesáreas, pero la sutura en U es de eversión, o sea, los bordes quedan hacia arriba, y es mejor que cicatrice hacia arriba. A excepción de lo que nos hacen a nosotros los humanos, nos hacen esa sutura intradérmica, que es, obviamente, queda innotorio, y que está de moda para perros, para gatos, está de moda. Pero yo digo, al final, en el caso de la perra y la gata no se nota la cicatrización, como en el caso de humanos. En el humano sí se puede ver feo una mala sutura, y ahí quedas vos como si fuera un mapa, ¿no? Entonces, es mejor utilizar una buena sutura. En el caso de los animales, la sutura que vos usas vas a ver que queda innotoria, queda espectacular. A no ser que haya una reacción, que se ha visto esto en gatos, ¿no? Pero bueno, esa es la sutura. Esa es. Muy bien. Sigamos, comparto. Vamos a ver dónde hemos quedado ahora. Ok. Mucho. Me fui a otro lado. Bueno, habíamos quedado acá en metritis. ¿Ya? Y bueno, otra patología que es la aplasia segmentaria uterina. En el caso de la aplasia segmentaria uterina, es también conocido como unicornis, que quiere decir un solo cuerno. Ya es una anomalía congénita. Aquí hay un escaso desarrollo de uno de los conductos. Hay una falta de desarrollo de uno de los conductos. Ya especialmente estamos hablando de un cuerno. Ya estamos hablando de un cuerno, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de los conductos, estamos hablando
de un escaso desarrollo de los conductos de Müller, lo que va a repercutir sobre la falta de desarrollo de un cuerno. Por eso se llama unicornis. Se presenta con un útero, les decía, con un solo cuerno y con una ausencia o puede ser una ausencia parcial del mismo. Lastimosamente, no hay una conexión con oviducto, ¿ya? Entonces es un útero incompleto o defectuoso. Y el aparato reproductor está conformado con 2 ovarios, pero el comportamiento cíclico es normal. Lastimosamente, lo que falta es un cuerno. Entonces, esto puede repercutir en el caso de la hembra polítoca, disminuyendo el número de individuos en la camada, y también puede repercutir con respecto, por ejemplo, a hembras que retornen al celo en caso de las hembras monótocas, ya que puede haber una ovulación en el ovario donde está ausente el cuerno correspondiente. Entonces, hay celo, hay una conducta sexual normal, pero el problema es la capacidad reproductiva, está totalmente disminuida. ¿Por qué disminuida? Porque mientras ovule en ese ovario, no va a haber preñez, no va a haber preñez. Y esto sí es un problema congénito. Ahí sí, ¿qué quiere decir congénito? Que nació así, que este animal tiene esta característica por herencia, es hereditario en la mayoría de los casos, o en todos los casos, perdón, no en la mayoría, en todos los casos es hereditario. Y esto puede generar problemas. Y está asociado a machos con un solo testículo, o los monorquídeos, los chullas que les decimos comúnmente, ¿no? Los monorquídeos, no, Carlita, pero estamos hablando de estos monorquídeos que nos complican la existencia y es común en perros, es común en toros, creo que bueno, y en ovinos, que creo que son las 3 especies más afectadas con este problema, ¿no? Y se dan mucho por consanguinidad, especialmente en perros, se da por factores de consanguinidad, ¿ya? Bueno, mejor no digo nada. Entonces, este es el problemita que generalmente caracteriza a la aplasia segmentaria uterina. Segmentaria porque es un segmento, ¿no? Es un segmento. Yo he visto en perra una aplasia o una agenesia uterina, y eso se los cuento como experiencia, pero no me tocó vivirla a mí, la tocó vivir a un amigo que estaba defendiendo una auxiliaría, la auxiliaría de clínica en mi universidad, y le tocó justo hacer cirugía. O sea que él tenía que hacer una cirugía, una ovario histerectomía. Y él empezó a describir, tenía su animal listo, anestesiado, y empezó a hacer la laparatomía y nunca se encontró útero. Estaban los ovarios y no había útero. No había útero. Y bueno, era un problema tan grande. Nosotros creíamos que la perra estaba operada y no era operada la perra, no tenía ese historial. No tenía útero la perra. Entraba en cielo normal, la conducta era normal, lo dijo su dueño, pero nunca se preñó. Y nunca se preñó porque no tenía útero. Entonces ocurre este tipo de situaciones. Puede ser segmentario o puede tener una aplasia o total, ¿no? Total. ¿Está bien? Bueno. Y bueno, para ir terminando esta parte, las neoplasias uterinas. Las neoplasias están de moda desde la mujer hasta los animales, se pusieron de moda las neoplasias. Se observa mucho en hembras caninas. Yo en una oportunidad colaboré en una cirugía y pucha, había como unos 200 tumores, era impresionante, en una perra, no me acuerdo, creo que era sí, era una Rottweiler, impresionante, ¿no? Y bueno, fue con la mamá de una de las compañeras que están en la U, le ayudé, yo era chenguito, estábamos recién salido de la universidad y estaba haciendo como una, no sé, pasantía, ayudando. Y increíble, impresionante el nivel de tumores, era increíble, ¿ya? Y se presentan como leiomiomas o fibromas. Ojo, los
leiomiomas y los fibromas son benignos. Y estos preceden, por ejemplo, de la pared muscular. Mientras que la linfomatosis son proliferaciones de células linfoides atípicas en la luz de los pequeños vasos, o también llamada leucosis en útero, ¿ya? Les digo, la mayoría son benignos, de los leiomiomas o fibromas son benignos. ¿Está bien? No generan problemas, pero sí van a obligarnos a extirpar lastimosamente el útero o extirpar el tumor, ¿ya? Habría que hacer, si el proceso es temprano, se lo puede extirpar solamente el tumor, o a veces nos obliga, de acuerdo a la seriedad del caso, a hacer la extirpación del útero total. Entonces, esto hay que mandar a patología, esa es la recomendación, manden a patología y que patología les diga qué está pasando. Lastimosamente, nosotros solamente disponemos de patólogo en Santa Cruz, Rodo, y Rodo creo que es el único autorizado para decir qué está pasando. No conozco otro en Santa Cruz, pero Rodo es el especialista en ese sentido. ¿Está bien? Bueno, nos va a dar una charla para la semana aniversario, todo lo que habíamos programado para lo que les había dicho la charla anterior, se postergó para la semana aniversario, entonces ahí va a estar el doctor para que ustedes puedan asistir a la charla. Bueno. Y finalmente los abscesos y hematomas uterinos, que estos se localizan generalmente a nivel del cuerpo uterino, ¿ya? Estos sí son problemas adquiridos, porque se pueden provocar por alguna mala manipulación, ¿ya? Especialmente cuando hay problemas de partos y donde tú haces una mala atención o partos distóxicos. También cuando quieres solucionar las retenciones placentarias, puedes generar este tipo de hematomas y abscesos uterinos, ¿ya? O cuando haces un mal trabajo de inseminación artificial, provocando la lesión de la pared uterina y obviamente un hematoma. ¿Está bien? Esto se soluciona con un antibiótico antiinflamatorio y se acabó el problema. Lo puedes hacer lavados uterinos, sí se pueden hacer lavados uterinos, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que el lavado uterino tiene que ser con la asepsia recomendada para no tener problemas de contaminación. O sea, que en vez de solucionar, compliques más el problema, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Les voy a mostrar, a ver. Doctor, una consulta. Toda consulta se paga, Carlita. No, por favor. Doctor, leomioma y los fibromas también se presentan como tumores, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo podríamos diferenciarlos? Ellos son benignos, pero de los malignos, porque los tumores en sí, no sé, tienen una consistencia por lo general dura, pero los liomas, ¿cómo sería? Tienen la misma característica, Carlita. Por eso les decía, la única forma es mandarlo a patología. Es mandarlo a patología. Para que patología te diga, no trabajemos a ciegas. Esto es este tipo de tumor. Lo que nosotros podemos hacer en base a la característica, en base a la forma, ¿no ve? A la presentación del tipo de tumor, el tono que tenga el tumor. No puede decir si esto es un leiomoma o esto es un fibrosarcoma. Pero patología te va a aclarar la situación y te va a decir esto es benigno o esto es maligno, ¿no? Entonces necesitamos apoyarnos netamente de patología, de laboratorio patológico, ¿no? O de análisis en patología para que nosotros podamos tener las cosas claras.
Ujú. Gracias, doctor. Ah, está bien. Gracias a vos. Bueno, quedamos la anterior semana. Fíjense, por ejemplo, este es un útero con piometra. A ver. Yo la próxima semana voy a trabajar con ecografía. Entonces, yo creo que tengo unas 300 vacas para ecografiar este fin de semana, el sábado. Así que si encuentro algo, les voy a mandar. Si hay la opción de hacer un en vivo en el Face, bueno, aunque no todos son mis contactos, pero lo puedo poner al Face si alguien lo puede compartir el link, ¿no? Si es que lo puedo. Entonces, fíjense, este es un cuerno uterino. Este es el trayecto del cuerno uterino. ¿Lo ven lo que está siguiendo la línea amarilla? Bueno, el puntito amarillo, el puntero. ¿Se ve o no se ve? Sí, doctor, se ve. Muy bien. Si ustedes ven, no es negro, ¿no ve? Todo esto no es negro, es gris, pero gris con puntos negros, que le dan una tonalidad más oscura comparado con esto. Si ves aquí arriba, así debería estar el útero, gris, pero fíjate este gris, es un gris oscuro. Entonces esto no es gestación, imposible que sea gestación. Esto no es un cuerno uterino normal, esto es una piometra, una endometritis purulenta, en otras palabras. ¿Está bien? Fíjense acá. Aquí está un cuerno uterino, fíjense, aquí abajo está un cuerno uterino y está cerrado y está gris, claro. Pero ¿qué pasa con el cuerno uterino derecho? Miren el cuerno uterino derecho. No solamente la pared está engrosada, ¿la ven la pared? Lo que estoy señalando con el puntero. ¿Ven la pared? ¿Sí o no? Sí, doctor. Esa es la Sí, pared. doctor. Esa es la pared, como si fuese un anillo. ¿Lo ven alrededor? Como si fuese un anillo. ¿Sí o no? Sí, sí, doc. Sí, Muy bien. doctor. Correcto. Entonces, ese, fíjense, la pared engrosada, ya queriendo ser fibrosis. Y fíjense el contenido oscuro, un contenido gris oscuro con puntos negros. Si vos ves este cuerno y lo comparas con este otro, sabes pues que este es el purulento. Y este es el problema. Aquí hay una endometritis en cuerno uterino derecho. ¿Se entiende, Lucha? ¿O no se entiende? Sí, doctor, se entiende. Ok. Muy bien. Está claro, entonces. Entonces ya vieron lo que es en una ecografía, cuándo es una piometra y cuándo es un útero sano. Bueno. Bueno. ¿Preguntas? Doctor, en Dime. ese caso, el cuerno derecho se vuelve más grande porque todo el contorno que era así más oscuro parecía como un tipo triángulo, algo así. O sea, Correcto, se vuelve... como si fuese un cuerpo lúteo. Se ve como si fuese un cuerpo lúteo. Como si fuese un cuerpo lúteo que, bueno, como si fuese un folículo que ha ovulado y fuese un cuerpo hemorrágico. Así se ve. ¿Qué pasa? Buen día. Hay que dormir en la noche. Buen día. ¿Estás durmiendo? No estás atento a mi clase. Después, no hay quejas. Entonces se ve como si fuese un cuerpo hemorrágico, Carla. Como un cuerpo hemorrágico. ¿Ya? Donde supuestamente hubo una ovulación. Así se ve pues un folículo que ha ovulado. Pero a diferencia de un folículo que haya ovulado, este tipo de contenido es gris oscuro, no es negro, porque donde hay sangre se ve negro, ¿no? Donde hay líquido se ve negro,
pero acá es pus, porque esto no es un fluido transparente. Esto es obviamente un contenido purulento, mucho más denso, y por eso se ve gris oscuro. ¿Ya? Por eso les digo, siempre que ustedes hagan ecografía, porque hacer ecografía no es nada del otro mundo, y aparte es base del diagnóstico para nuestro trabajo, ya saber reconocer una imagen es parte de nuestro trabajo. O sea, no podemos esperar de que el ecografista lo reconozca por nosotros. Te puede decir el ecografista, aquí está la imagen que tú pediste, ahora tú chequea qué está pasando, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un poquito de práctica en eso para no tener problemas. ¿Está bien? De todos modos, Sí, vamos a doctor. hacer, no se preocupen, vamos a hacer conmigo un poquito de práctica en Cota Cota. ¿Qué más? Doctor, una consulta. Pucha, ¿qué pasó? Dime. Perdón, doctor. Bueno, Con respecto a las neoplasias uterinas, ¿cuáles serían los factores predisponentes? ah, bueno, hay factores hereditarios, Ramos, hay factores congénitos, como te había dicho, y hay factores lastimosamente que son adquiridos. Cuando, por ejemplo, usamos un exceso de anticonceptivos, son factores adquiridos. Cuando hacemos lesiones por algún motivo a nivel uterino, son factores adquiridos. Cuando hay problemas infecciosos que pueden generar este tipo de tumores como consecuencia después de lesiones internas, son factores adquiridos. Pero si el animal nace con esta tendencia porque tiene un historial en su característica sanguínea, qué sé yo, tiene este tipo de problemas, ¿ya? Lastimosamente esto se torna más complicado. Hay muchas formas de prevenir la manifestación de patologías uterinas y es con una muy buena atención, pero lastimosamente con lo que no se puede prevenir son elementos que van ya transmitidos a través del carácter genético de los individuos. Entonces eso no se puede. Ya lastimosamente hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Y lo que pasa internamente es lo que no se ve, ¿no? Yo he visto casos, por ejemplo, de tumores del tamaño de un plátano en perros. El tamaño de un plátano, así de largo, grande, ¿no? Y si yo les contara la historia de qué diagnóstico le hicieron, pucha, se reirían. Pero bueno, hay de todo. Entonces, para no cometer ese tipo de errores y que después estén llegando y que un médico se esté riendo de ustedes, hay que hacer un buen diagnóstico. Hay que hacer un buen diagnóstico. Ya, un buen diagnóstico para decirle al dueño, porque el dueño te va a exigir qué está pasando con su animal. ¿Se va a sanar? ¿No se va a sanar? ¿Lo sometemos a cirugía? ¿Sí o no? ¿Y cuál va a ser el futuro reproductivo de ese individuo? ¿Está bien? Ya está bien, doctor, gracias. Y entonces, ¿en qué casos ya podríamos sospechar que existe neoplasia uterina? ¿Cuál sería, digamos, el signo o síntoma que nos haría sospechar? Bien, buena pregunta, Ramos. Cuando hay sangrados, cuando se ve secreciones sanguinolentas que estén emanando por la vulva, pensar que hay problemas tumorales adentro, que pueden ser en vagina. Un tumor de sticker, por ejemplo, no sé si han escuchado del tumor de sticker. El tumor de sticker es común en las perras callejeras, común, ¿no? Porque es un contacto, es una enfermedad de transmisión sexual. Ya es benigno, pero de acuerdo a la seriedad del caso puede complicar otro tipo de situaciones. Ahora, el tumor de sticker se caracteriza por sangrado y los tumores uterinos también se caracterizan por sangrados profusos. Entonces, ese es un indicador. Una vez que tú ves eso, lo primero que tú vas a decir, le recomiendo una ecografía, le mandas al animal a la ecografía y la ecografía te va a decir qué está pasando. ¿Está bien? El tumor de sticker tú lo puedes reconocer y lo puedes ver fácil. Lo que no vas a ver es el tumor uterino y ese sí tienes que verlo con ecografía.
Está bien, doctor, muchas gracias. Gracias a vos. ¿Qué más? Doctor. Dígame. Bueno. En el caso ¿Te animas? del caso que preguntó sobre, perdón, el caso que presentó de la piometra, si fuese cerrada, ¿cómo nos daríamos cuenta? Bueno, si es que es cerrada en realidad y no se realiza una ecografía, ¿cómo sospecharían? Así como preguntó mi compañera. Bueno, linda tu pregunta, la tenemos para otro tema eso, pero te lo respondo. En el caso de las piometras cerradas, la forma de actuar de la hembra es como si estuviera preñada. Entonces, como una pseudo preñez. Entonces, no entra en celo. No entra en celo. ¿Está bien? Y a vos eso te llama la atención. Entonces tú dices, o el dueño dice, pero qué raro, no entró en celo, pero tampoco llega a parto. Y han pasado 3, 4, 5 meses, 6 meses y no llega a parto. Entonces algo está pasando. Entonces ahí sí, lastimosamente, no queda otra que hacerle una ecografía. Lastimosamente. No hay. En el caso de la vaca, yo le meto la mano por vía rectal y yo sé si esa es una piometra o no. Porque la mano, vos la tocas a la vaca, tocas el útero, haces presión con tu mano, bueno, tampoco se lo vas a apretar, ¿no? Pero le haces una ligera presión con tus dedos al útero y tus dedos se quedan ahí. O sea, se queda la huella, la impresión se queda. Tú puedes tocar y sientes y vas a sentir la impresión de los dedos sobre ese útero. Mientras que cuando es una gestación, tú no puedes, eso rebota, es agua, y eso rebota, ¿no? Es la única forma. Entonces yo he hecho este tipo de diagnósticos, un montón de veces, y como le digo, lo mejor, ese mismo rato, sin pensarlo 2 veces, antibiótico y prostaglandina, y se soluciona. Y ahí sí tú puedes utilizar una LA, o puedes utilizar, de acuerdo al tipo de animal, uno de baja concentración, de acuerdo al antibiótico que tengas a la mano. ¿Está bien? Gracias, doctor. Gracias a vos por la pregunta. ¿Qué más? ¿Todo claro entonces? Doctor, otra pregunta, por favor. En el caso de los prolapsos uterinos que son ocasionados por retenciones placentarias, yo leí que en el siguiente parto no existe, digamos, probabilidad de que se vuelva a repetir. No sé si es esto cierto o qué probabilidad hay de que se vuelva a repetir el prolapso o la retención placentaria en vacas. Gracias por la pregunta. Más bien, la probabilidad es alta de que se pueda repetir. La probabilidad de que se pueda repetir es alta. Ya, lastimosamente, vacas que tienen problemas de prolapsos vaginales tienden a repetir esto. Y pasa igual que en las perras. La hembra collie, por ejemplo, el beagle, el mismo pequinés, tienden, lastimosamente, una cierta parecería. Yo no soy clínico, honestamente, pero es lo que he podido apreciar. Entonces, creo que hay cierta preferencia hacia alguna raza para algunas patologías. Parece que la raza puede ser determinante para el grado de manifestación de una patología. Entonces, ahí se ha visto, por ejemplo, que la más susceptible es la hembra collie, ¿no? Para el problema de los prolapsos. Pero, ojo, que también lastimosamente hembras tratadas pueden volver a tener el problema. Pueden volver a tener el problema. En la mayoría de los casos, ¿ya? A veces se debe, no a veces, generalmente esto se debe porque hay mucho nivel de estradiol en su organismo. Entonces, cuando vos le haces una cirugía y le sacas los ovarios, se solucionó todo. Nunca más le vuelve a dar un prolapso vaginal a esa perra. Entonces depende muchísimo de cuál es el diagnóstico, pero en ese diagnóstico tú tienes que saber cuál es la causa. ¿Cuál es la causa? Si es nutricional, si es por elevados niveles de estradiol, si es
está asociado a factores raciales, puede ser que haya una lesión en la monta, puede ser que el perro haya sido muy grande, puede ser que haya sido un parto distóxico. O sea, cuando vos englobas todo eso y haces un análisis de cada uno de esos procesos y vas descartando este sí, este no, este sí, este no, llegas a la causa fundamental y dices, muy bien, la única solución es castrándola a su perra y se soluciona el problema. O le dices, muy bien, esto se soluciona con un simple antibiótico y antiinflamatorio y no va a volver a ocurrir, ¿no? Entonces el veterinario tiene que ser honesto, ¿no? Y no todo es cirugía, porque a muchos les encanta, ¿no? Ya llega, sí, cesárea, listo, cesárea, y hoy día más le extirpamos el útero, porque no quieren suturarle el útero y no quieren hacerle un postoperatorio adecuado, porque no es lo mismo el postoperatorio de una extirpación de útero que el postoperatorio de una sutura uterina. Entonces hay que ser muy cuidadoso y mientras hagamos el trabajo mejor, es beneficio para todos, por uno, todos, ¿no ve? Se va a acabar en menos de un minuto, se vuelven a conectar, por favor. Entonces, a ver. Doctor, ¿el factor clima puede influir? Honestamente, no creo, no creo. Tal vez en climas muy calientes, sí, por procesos de fermentación, y que ustedes saben, por elevación de la temperatura puede ser que los trabajos de parto o los prolapsos generen una infección mucho más rápida, tal vez, ¿no? Eso sí puede ser, que no es como todo clima frío, eso se reduce, ¿no? Bueno, bienvenidos para algunos, parece que se conectan al final de la clase. Interesante. Bueno, ¿qué más? Habría que hacer un análisis de eso, Carlita, habría que hacer un análisis de eso. Para que podamos... Voy a ver, voy a averiguar. Yo, por ejemplo, trabajo con lechería tropical y estuvimos haciendo, tengo unos tesistas de la Universidad del Beni, y estuvimos haciendo un trabajo que se llama, bueno, un trabajo dirigido que se llama evaluación de patologías reproductivas que afectan a vacas lecheras. Y honestamente yo pensé encontrar un montón de causas y no hemos encontrado. No hemos encontrado más que lo común. Hicimos un trabajo contribuyendo a un tesista de la UNSA, de acá, para ver endometritis subclínica, perdón, citología cervical, y hemos encontrado, sí, ahí sí hemos encontrado un montón de endometritis, pero impresionante. Yo hice mi tesis de la maestría con endometritis o citología uterina, entonces saqué muestras metí un cepillo histológico a útero y saqué muestras para evaluar y también encontré que hay problemas entre los días 14 al día 30 postparto. Pero después encontrar, o sea, retenciones placentarias, los quistes foliculares, uterinos, increíble, no los hemos encontrado. O sea, tal vez hay que seguir haciendo la evaluación. Lo hemos hecho en 6 meses, pero habría que hacer la evaluación en 1 año para ver si eso va cambiando de acuerdo a las etapas, las condiciones. No se olviden que hay épocas donde no hay alimento y eso puede influir en la condición corporal y saben que la condición corporal es un factor que influye también en la manifestación de patologías, ¿no? Pero bueno, cada especie es un mundo, eso sí. ¿Qué más? No. No. Doctor, ¿se escucha? Ahora sí te escucho. Perdón. Una consulta. Bueno, en un lugar donde hay la ausencia de machos, ¿podría ser un
un factor predisponente para todas estas enfermedades, por ejemplo, en las vacas lecheras, la ausencia de un macho? Ah, no creo. Lo que pasa es que para la conducta reproductiva de un determinado plantel ganadero, sean cerdas, sean ovejas, sean vacas, el macho juega un papel fundamental y se llama efecto macho. Y el efecto macho influye sobre la manifestación cíclica de la hembra. Eso está demostrado. Y eso también se ha demostrado en cerdas. Por eso que el berraco no debe estar alejado de las cerdas. El berraco tiene que estar en contacto, no estrecho, pero sí en contacto en olor y en sonido y visualmente con las marranas. Las marranas se estimulan al verlo al berraco y el berraco se estimula en su producción espermática al ver a las marranas, ¿no? Y mientras más babe el berraco, mayor su nivel de testosterona. Entonces hay una correlación estadística positiva. Y cuando un macho genera ese tipo de efecto, se llama efecto macho. Entonces sí influye, y ocurre en las gallinas también, ¿no? Que la presencia de un gallo en el plantel de gallinas estimula una ovulación. Eso influye, eso sí está determinado. Pero no a que la ausencia de un macho determine presencia de patologías. Eso no ocurre, no está escrito, ¿ya? No está registrado ese tipo de problemas. ¿Está bien? Y cuando un grupo de hembras se estimulan entre ellas, se llama grupo sexual activo, ¿no? Cuando gracias a una hembra las demás se estimulan. Se llama grupo sexual activo. Eso es normal. ¿Qué más? Nada más. ¿Cuántos alumnos tengo? Tengo 38 y preguntan 4 o 5. Lo bueno es que queda todo registrado. Bueno, muy bien. Todo claro entonces. Colque Alarcón, ¿se entendió? Sí, doctor. Ok. Miki Castro, bienvenida a la clase. Bueno, después... No, mi computadora se ha apagado para la segunda clase. Por eso bueno. estaba intentando. El próximo semestre, más puntual, pues Miki, no hay problema. Cada semestre se abre esta asignatura. Me apaga mi laptop. Que se han inventado las excusas, hasta el rayo les cae en día soleado. Bueno. A ver, Anga, ¿bien? ¿Todos bien? ¿Se entendió? Sí, Doc, todo claro, clarísimo. Perfecto. Cruz Vargas, ¿se entendió? Sí, doctor, todo claro. Qué bueno. Bueno, me alegra muchísimo. Gracias por estar presentes. Bueno, les dejo descansar. Dejamos entonces lo que nos falta de ovario para la próxima clase y cualquier consulta que tengan la pasan al grupo de WhatsApp. A la persona que me envió, la persona que me envió las imágenes de esa piometra, lo voy a pasar al grupo de WhatsApp, ¿está bien? Para que todos lo vean. Yo estoy seguro que aquellos que trabajan o hacen pasantías en alguna de las clínicas, seguro que lo han visto. Seguro que han visto piometras porque se ha vuelto muy común en las perras, ¿no? Se ha vuelto muy común. Pero como les dije, no todo es piometra en la perra. Y cuidado con confundir con hidrometra. ¿Está bien? Entonces, una hidrometra, a diferencia de lo que les mostré, la hidrometra se ve negro, como si fuera gestación. Negro. Pero hay ausencia de embrión y de feto. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno. Muchísimas gracias. Tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.